Iglesia, buenas tardes. Los invito a disponernos a alabar y adorar al Señor. Y Señor, hoy te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de aprender cada día más cosas de ti, de escuchar tu voz y de poder estar contigo, que es lo más importante para nosotros, Señor. No sé lo que diste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno estar otra vez en esta reunión tan amena que es nuestro tiempo de servicio, nuestro tiempo de bendición y bueno, saludándoles a cada uno de los que se está conectando en este momento con este tiempo también de adorar al Señor. Así que saludamos a Belkis, a Lucy, a Hilda también, a Janet Pineda, a Lisbeth, a Jonales, a Laura Flores, a Héctor Camargo, Santiago, Ángela Fonseca y todos con sus familias, con las personas que están reunidas en este momento para compartir este tiempo. Bueno, hoy con sentimientos encontrados, el ciclo de la vida, si lo podríamos decir, esta mañana recibiendo la noticia de la muerte, del fallecimiento del papito de Olguita y bueno, acompañándola y deseando que el Señor fortalezca a la familia. Gracias a Dios ellos están muy fortalecidos, están
muy tranquilos en el Señor. El papita de Olguita ya tenía 93 años, era un señor de edad avanzada y sabemos que partió con el Señor, así que en ella hay fortaleza, pero seguramente al final vamos a orar por la familia, ¿verdad? Y en la tarde, pues nuestra adoradora de hoy, entonces nos había dejado este video ya grabado de la alabanza y de la adoración, pero así como se fue un miembro de la iglesia, llegó un nuevo miembro a la iglesia y hoy nació Sofía, como a las 4:30 de la tarde, nació nuestra Sofía hermosa y así que por un lado acompañando a la familia que está en su luto y por el otro lado celebrando y alegrándonos con la familia que está con esa nueva vida, así que bendecimos desde acá también a Víctor, a Catalina, a Santi y a toda la familia, a todos los abuelitos, familiares y tíos que están celebrando este tiempo. Bueno, entonces solamente quería contarles eso. Al final vamos a estar orando por esas situaciones. Saludamos a Luz Dari Parra, Dios te bendiga, a Claudia Muñoz, Dios te bendiga, a todos los que se están, a Franci López, abuelita, felicidades. Franci López es la mamita de Cata y entonces la felicitamos por su tercer nieto, segunda nieta. Ya tiene un solo nieto, dos nietas hermosas que seguramente las va a disfrutar, así que si estás con Angie, también saludamos a Angie, la tía que también debe estar feliz, e Isabela porque seguramente le llegó otra primita a la niña, ¿de acuerdo? Así que saludándolos a todos, bendiciéndolos y esperando que este tiempo sea de bendición. Carlos Pastrana, don Carlitos, Dios te bendiga. Qué bueno estar acá contigo. Daniela también, Dios te bendiga. Y esperamos que este tiempo sea de bendición. Vamos a entrar en un momento de oración y vamos a compartir la palabra en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que tenemos de estar reunidos en este momento como familia. Gracias por cada persona que se ha conectado en este momento. Gracias, Señor, por la vida y gracias también por el fin de la vida, Señor. Porque como dice, Señor, el sabio en Eclesiastés capítulo 3, todo tiempo, su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, y así como hay tiempo de nacer, también hay tiempo de morir. Y hoy, Señor, tal vez como iglesia estamos viviendo las dos situaciones, Señor, y en las dos te glorificamos a ti, te exaltamos y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación. Padre, oro para que pueda, Señor, hoy hablar a nuestros corazones y que sea un tiempo de bendición y que podamos honrarte, bendecirte y exaltarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, también está Carito Patiño, buenas noches, Dios te bendiga. Don Álvaro Marín, Francis Pinel, también nos acompaña Jorge Rojas, así que para todos, Estela Castillo, Estelita desde Estados Unidos y también don Freddy, don Edgar, sabemos que están allí y esperamos que sea un tiempo de gran bendición. Bueno, y anoche creo que la pasamos muy divertidos. Bueno, yo la pasé de lujo con las preguntas y con todo lo que nos tenían Jair y Paola en una noche diferente, ¿verdad? Una noche de mucha enseñanza, porque para mí fue de gran enseñanza, pero también muy amena, muy de esparcimiento y de bendición. Pero en esa noche que tuvimos, ellos me dieron como la pauta para lo que quiero compartir hoy y lo que quiero compartir en esta semana, porque ellos hablaban acerca de la importancia de la Biblia, estaban hablando de lo que significaba la Biblia, pero a la vez que estaban hablando de la Biblia y ellos mencionaron algo en un momento determinado. Y era algo así como una frase que decía Paula, ¿y qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera seguido en la palabra de Dios? Y me llamó la atención y por eso hoy quiero compartir un tema que tiene como título Con los pies bien puestos. Con los pies bien puestos. Y usted dirá, ¿y de qué va a hablar el pastor? ¿Qué se le ocurrió ahora? Y no es lo que se me ocurrió, sino lo que Dios coloca en mi corazón. Y tiene que ver con muchas cosas de las que hemos venido hablando a lo largo de estos días, pero que creo que es importante que lo entendamos y que lo veamos, ¿de acuerdo? Hoy estamos viviendo en un mundo con una serie de situaciones que se vuelven como caóticas, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en desastres naturales, vemos que hay incendios en algunos lugares, hay inundaciones en otros, hay virus, estamos en plena pandemia, hay guerras, hay polarización, se ve en diferentes lugares, hoy lo estamos viendo en Estados Unidos, pero Estados Unidos digamos que era donde nunca pensábamos que pudiera llegar eso, pero eso que se ve en Estados Unidos es lo que vemos en nuestras naciones latinoamericanas, es lo que hemos visto
supuesto, en Europa, en Perú destituyeron al presidente, hay revueltas, y por eso yo quiero aprovechar esta semana para que nosotros podamos tomar conciencia de nuestro lugar como iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente pensar en nosotros, pensar en el ahora, pensar en mi bienestar o pensar en mi cuidado, sino pensar en lo que esto afecta, ¿de acuerdo? A veces nosotros tenemos un pensamiento individualista, yo y Dios y punto, y no importa nada, pero se me olvida que lo que pasa en el ambiente, en el entorno, me afecta directamente, para bien o para mal, lo que pasa en el entorno me afecta directamente. Así que yo quiero esta semana, hoy apenas es el abrebocas de todo lo que vamos a hablar esta semana, de todo lo que vamos a tocar, y estoy preparando una palabra para el domingo. Los que se perdieron el domingo por la transmisión, bueno, primero les pedimos excusas, fue algo que ya se nos salió de la mano, fue algo técnico, pero con tristeza porque la palabra era una palabra muy especial, muy linda, y bueno, no sé, algún día mirar si se lo podemos compartir con las personas que nos ven desde Estados Unidos. Hay pendiente una reunión mensual que queremos tener, seguramente ese día se las compartiré, pero quisiera que pudiéramos buscar la manera, pero sí es entender de lo que Dios nos estaba llamando, y ese día hablábamos de a quién servimos, dónde está nuestra confianza, ¿de acuerdo? Pero hoy, esta semana, y vuelvo y les digo, estoy preparando todo esto para el servicio del domingo y espero que sea una palabra bien contundente, y tiene que ver con algo. Entonces, tal vez usted me ha escuchado hablar y pues, va a hablar de lo mismo. No, por favor escúcheme y después se anima o se decepciona. Pero les decía, por lo menos mirando el año pasado, y esto le mencioné en uno de los servicios de la pandemia, fue un año de mucho conflicto, ¿verdad? De mucha protesta, de muchas situaciones de ir a protestas, y listo, las protestas no tienen ningún problema, la gente tiene derecho a hacer sus reclamos, pero cómo acababan en vandalismo, ¿verdad? Entonces en Chile vimos cómo destrozaron totalmente el metro, cómo dañaron la ciudad, cómo, bueno, se ensañaron en todo lo que había. Lo mismo sucedía en Grecia, lo mismo sucedió en Francia, vimos en Bolivia cuando quisieron o denunciaron el fraude de las elecciones de Bolivia, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Colombia, todo lo que estaba sucediendo, y entonces el clima se notaba enrarecido, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero que entienda algo desde lo espiritual. Esto no simplemente es como que algo que pasó y sucedió y qué casualidad que pasó, no, tiene que ver con un ambiente espiritual, tiene que ver con algo que se está gestando. Ahora, a finales de diciembre del año pasado empezamos a escuchar por allá de lejos que algo estaba pasando por ahí en China, y que un virus y que tenaz, pero lo escuchábamos como que por allá, pues China, ¿a qué horas llega por acá? Imagínense, ¿a qué horas va a llegar eso por acá? Pero llegó enero, perdón, y entonces ya empezamos a escuchar noticias de Italia, noticias de España, noticias de Francia, pero igual, aún era lejos, y llegó febrero y tal vez era más cercano, y ya llegó a Brasil, ya llegó a Ecuador, llegó a Colombia, llegó a los Estados Unidos, llegó a todos lugares, y entonces resulta que cuando veíamos los noticieros, yo sé que a todos nos pasó, nos sentíamos como que si esas películas apocalípticas que veíamos de pandemias, de virus y de cosas así, que solamente eran en la televisión, ahora se convirtieran en realidad. Y entonces nos metieron en las cuarentenas y no sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando. Y entonces yo quiero hablarle de esto porque hay personas que les encantan los tiempos, las prédicas escatológicas, ¿verdad? Tiempos del fin. Pero a veces yo me digo, bueno, ¿y no será que los tiempos del fin es lo que ya estamos viviendo? ¿No será que los tiempos del fin ya es lo que estamos experimentando? Y entonces recuerdo un comentario que hacía Javier sobre que él pensó que eso que leía en Mateo 23 y 24, eso era por allá para sus nietos o bisnietos, pero jamás imaginó que fuera para su tiempo, y creo que eso es lo que estamos hablando. Y ahora, bueno, llegó a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y ninguna parte del mundo hoy es ajena a lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y yo no voy a hablar de una manera política, y quiero tomar algo que dijo Paola ayer porque me gustó eso que dijo Paola y quisiera tomarla, y es que nosotros no estamos pensando en una ideología política. Y es más, esto al margen, esto es un comentario personal. A veces yo creo que las ideologías políticas como las conocíamos hace unos años atrás ya no existen.
existen, es otro tipo de ideologías que tienen que ver más a nivel espiritual, y hoy quiero hablar el abrebocas. Y entonces, más que yo esté con la izquierda, con la derecha, con los azules o con los rojos o con los verdes o con los amarillos o con el color que usted quiera, nosotros debemos como iglesia alinearnos con Cristo, ¿de acuerdo? A mí no me gusta ese tema. No, tiene que gustarle. No tanto que tiene que gustarle, sino que tiene que interesarle. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que nosotros nos metamos en una cápsula, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, y que nada de lo que esté sucediendo alrededor nos toque o nos afecte. Para bien o para mal, nos va a afectar. Y hoy lo que está pasando en Estados Unidos, claro que afecta al resto del mundo, porque el presidente de los Estados Unidos no solamente es el presidente de los Estados Unidos, sino en cierta manera es el líder del mundo, es el líder de muchas cosas, y entonces por lo que representa Estados Unidos, por lo que es, pues nos va a afectar, ¿de acuerdo? Entonces, si Biden es el presidente o no, si es legítimo o no, eso es un lío. Si el presidente Trump lo reconoce o no lo reconoce, si le permite el empalme o no, ese es otro lío. Si los reconteos que están haciendo dan que fue Biden o que fue Trump, es otro lío. Si certifican o no certifican los estados que ya contaron, y entonces todo esto se convierte en una situación. Y entonces, claro, reconocemos lo que está pasando en Estados Unidos, y seguramente las personas que viven en Estados Unidos están empezando a sentir cosas que no se sentían en Estados Unidos, sino se sentían en otros países. Lo coloco de este sentido: cuando pasó lo de las Torres Gemelas, 2001, Estados Unidos, por primera vez en la historia de la humanidad, vivía en carne propia lo que era un atentado en su propio suelo. O sea, ellos habían tenido atentados de embajadas en diferentes países, en diferentes lugares. Acá en Colombia, en el año 78, secuestraron una embajada, creo que fue la de Honduras, y ahí cogieron al embajador de Estados Unidos, y bueno, el show y todo esto, y los 3 secuestrados que estuvieron con Ingrid Betancourt. Pero digamos que todo eso sucedía fuera de su territorio. Lo mismo en países de África o de Asia o de Europa, seguramente sucedía lo mismo, pero jamás les había tocado en carne propia. Nosotros en Colombia, solamente voy a colocar como ejemplo a Colombia, habíamos vivido el Palacio de Justicia, habíamos vivido la guerra con la guerrilla, el narcotráfico, las muertes, las bombas, un montón de cosas. En Estados Unidos jamás se había vivido eso, y claro, cuando viene esa situación con las Torres Gemelas, que es algo tan icónico, pues wow, desencadena una cosa tremenda allá en los Estados Unidos. Yo recuerdo que yo alcancé a ir, pues ya usted me escuchó por qué, pero yo alcancé a ir a los Estados Unidos en la época, y a mí me impresionaba cómo todos los carros andaban con una bandera de los Estados Unidos como un símbolo de patriotismo, como que estamos con nuestro país, con nuestra nación. ¿De acuerdo? Ahora lo que están viviendo en cuanto a estas elecciones, si usted mira históricamente, dicen que esto que está sucediendo antes no había sucedido. Creo que el presidente George Bush, no sé si padre o hijo, creo que fue padre, pero no estoy seguro, cuando fue elegido se demoraron como 30 días en definir si sí o si no, pero no hubo tanto alboroto en cuanto a lo que se está viendo en este momento. Y entonces la tensión que tienen o que sienten los habitantes, los ciudadanos americanos en este momento, pues es una tensión que los latinoamericanos ya conocemos de tiempo atrás. Ya es una tensión que conocemos de una incertidumbre, de quién está en el gobierno, quién está al mando, a quién le vamos a hacer caso, qué normas vienen, qué viene hacia adelante, ¿de acuerdo? Y es lo que está sucediendo. Y entonces necesitamos entender ese contexto histórico a la luz de la palabra, para poder entrar a entender cuál es la posición de la iglesia. Porque vuelvo y le digo, más que algo simplemente o meramente político, esto tiene que ver con una connotación espiritual totalmente, ¿de acuerdo? Ahora, yo soy muy cauto, soy muy prudente en hablar de las conspiraciones y todo esto, porque a veces creo que también nos vamos al otro extremo y le damos la trascendencia, y tenemos que tener cuidado porque hay que manejar un equilibrio. Recuerde que en las redes sociales las noticias en su gran mayoría son falsas. No quiere decir que no haya cosas que no estén sucediendo, ni quiere decir que tapemos nuestros ojos y digamos no está pasando nada. No, sí están pasando cosas, pero tenemos que mirar realmente qué está pasando para no distraernos de lo que Dios quiere. Y entonces todo lo que pasa en el mundo entero
así como los atentados terroristas eran en todos lugares, menos en Estados Unidos, hasta que tocaron a Estados Unidos con las Torres Gemelas, lo mismo, la desestabilización democrática era en todo lugar, menos en Estados Unidos. O sea, la democracia más fuerte, la democracia más sustentable en el mundo era la de Estados Unidos, hasta hoy, porque hoy está tambaleando la democracia. Porque hay una persona que se está declarando ya como el presidente de los Estados Unidos y otra persona que está diciendo no reconozco, y resulta que usted dirá, pero son solamente dos personas. Sí, no, pero detrás de esas dos personas hay gente de lado y lado que está tomando esto personal y que entonces está empezando a ver a los del otro bando como su enemigo. Y eso es desestabilización. Y aquí tendría que usted recordar lo que dice la palabra, que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y a destruir. Y acá es donde queremos entrar en esta parte. Ahora, entonces yo quiero empezar un poquito, que es muy breve, yo no puedo dedicarme toda la charla a hablar de esto, pero voy a hacer un pequeño resumen del inicio de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque resulta que el inicio de la nación americana como la conocemos hoy en día vino por migrantes. Qué curioso, ¿verdad? Porque hoy muchas de las cosas que hay es utilizando a los migrantes, y ahora, ay Dios, me meto en líos con esto, pero no quiero meterme en líos, y yo sé que está mi familia, que son migrantes allá, ya ciudadanos americanos, pero yo creo que a los presidentes poco les importa a los migrantes, sea del uno lado o del otro. Los migrantes son fichas de ajedrez en una partida que está bien complicada, ¿de acuerdo? Son los comodines. En la Florida en un gran porcentaje son gente de migrantes, ¿de acuerdo? Y ahora tienen voz y voto para poder decidir por un presidente. Entonces los presidentes tienen que tener en cuenta a esos migrantes. En California, en la frontera con México, una gran mayoría son de migrantes, y estos en eso colegiado, las colegiaturas, bueno, como se llama allá, son los estados que dan más votos, entonces tienen que contar con ellos. Así que es mirar ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero Estados Unidos fue formado por migrantes. Escuchaba yo, y esto no es de algo cristiano, sino de una historiadora en Colombia que me encanta, y ella decía que a veces en esos procesos de migración también tiene estrato, también tiene como escalafón, ¿de acuerdo? Porque si las personas que están siendo sacadas de su territorio son gente de Europa o no sé qué, o sea, pobrecitos los están no sé qué, pero si vienen por allá a otros países son como chusmas, ¿sí me entiende? No estoy diciendo que así sea, pero es el contexto de la historia en la que vivimos, esa es nuestra realidad. Cuando esos migrantes llegaron a Estados Unidos, llegaron viniendo de Inglaterra, ¿de acuerdo? Y a este grupo se le llamaba los puritanos. Ahora, ¿por qué se le llamaba los puritanos? Primero porque ellos eran cristianos, eran personas que estaban buscando una nueva tierra para generar una nueva comunidad, pero una comunidad basada en la palabra. Ahora tendríamos que ir a historia de la iglesia, y resulta que más o menos no recuerdo el siglo, pero hubo un momento donde en Inglaterra vino un gran avivamiento. Hubo un momento en la historia donde Inglaterra fue una nación totalmente entregada a Cristo, y había un avivamiento fuertísimo, y vienen los más grandes predicadores y evangelistas de esa época, pero a la vez que vienen grandes predicadores y evangelistas, vienen los grandes científicos, viene Isaac Newton, viene Galileo Galilei, personas que se dedican a la ciencia, pero que tienen un temor de Dios. Así que estos puritanos llegan a Estados Unidos con esa concepción, ¿de acuerdo? Ahora ellos quieren reformar la iglesia que había en Inglaterra, pero reformarla para que sea una iglesia pura, para que sea una iglesia que esté conforme a lo que Dios quiere, y por eso buscando la pureza de la iglesia es que toman su nombre de puritanos. Llegan a los Estados Unidos, entonces por ejemplo en noviembre, en este mes, ellos celebran el Día de Acción de Gracias, y viene de esa época porque ellos tienen una gran cena de acción de gracias por todo lo que le están dando a Dios, gracias por lo que está sucediendo. Ellos fundan las grandes universidades, las universidades que hoy se declaran como ateas y que no creen en Dios, fueron fundadas por cristianos. Harvard, Yale, Stanford, bueno, son universidades que tenían un fundamento cristiano y que tenían personas cristianas que estaban allí formando. Por eso el cristianismo nos enfoca también a la educación. Eso lo hemos hablado en diferentes momentos, ¿de acuerdo? Ellos se propusieron
anclar sus libertades en hoja escrita. Entonces resulta que en Inglaterra hasta ese momento había como una tradición oral, o sea, como que así, sí, acordemos que, digamos, como dos vecinos, este es el lindero y listo, yo creo en su palabra, usted cree en la mía, y ahí es el lindero y la palabra valía. Pero estos puritanos, tomando la historia de la palabra y sabiendo cuando Dios le dijo a Moisés que tomara 2 tablas y que iba a escribir toda la ley, ellos decidieron empezar a escribir su constitución sobre papel y que ellos empezaran a declarar, y esta institución fue fundamentada sobre la palabra porque ellos creían firmemente que así como Cristo daba lineamientos para que la iglesia tuviera una forma de gobierno, ellos creían que esa forma de gobierno también la Biblia la abarcaba al Estado, la abarcaba a la población y que ellos podían tener esto. Así que contenía principios bíblicos. Esas primeras cartas de constitución tenían los principios bíblicos que ellos tenían. Y había un texto base que tenían los americanos de ese momento para formar esto, y entonces estaba en Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16, que dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que cuando Estados Unidos toma ese versículo y dice que una ciudad no se puede esconder, entonces ellos quieren ser una nación que se pueda mostrar, una nación que se pueda mostrar como esa nación que tiene fundamentos. Entonces no es producto del azar, no es la suerte que Estados Unidos en algún momento llegue a ser lo que hoy es en día, una potencia mundial que tiene voz, que tiene voto, que tiene autoridad, que tiene injerencia en todo el resto del mundo, sino que viene porque en un momento determinado ellos deciden colocar a Dios como su punto de partida, como su Dios máximo, y colocar sus principios, sus normas en la palabra de Dios. Estamos hablando de los orígenes del Estado americano. Entonces ellos empiezan a tener luchas. Abraham Lincoln, creo que uno de los primeros presidentes, si no fue el primero, entonces empieza a tener unas luchas los del norte con los del sur por aquellos asuntos de la esclavitud, y entonces él dice: según la palabra la esclavitud no es correcta, pero los que tienen sus esclavos, entonces eso no es un beneficio económico, y entonces vienen las guerras civiles internas que hay entre Estados Unidos, y bueno, un montón de cosas. Esto es historia que me faltaría, como le digo, tiempo para poder hablar de todo esto, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque bueno, aquí marca la diferencia, me meto en más historia, la diferencia entre lo que sucedió en América Latina, conquistado por los españoles, con una cultura católica, y lo que sucedió en Estados Unidos con los ingleses, una cultura protestante, ¿de acuerdo? Ahora, los del norte no fueron la excepción a los del sur en cuanto a masacres. Así como los españoles llegaron acá a matar a incas, mayas, chipchas y todas las tribus que había acá, en el norte también llegaron a matar a los piel roja y a todas las comunidades que había allá. O sea, en eso no hay distinción. Pero tal vez la forma de asentar la sociedad, entonces, por ejemplo, mientras que allá llegaron los puritanos, con la Biblia como para colocar principios cristianos, pues resulta que acá Colón llegó con un barco o con unas carabelas, la Pinta, la Niña de Santa María, llena de personas que en España eran presos políticos, delincuentes, personas de malandros, y obviamente llegan a una población llena de oro, de riquezas, y bueno, todo lo que hay para acá, y bueno, salen muchos temas de allí que no me puedo detener en ellos. Pero volvamos al norte. Los puritanos anhelaban entonces que los Estados Unidos fueran una nación que brillara en medio de la oscuridad. ¿De acuerdo? Y creo que ese propósito lo lograron. Y por mucho tiempo Estados Unidos fue esa nación estandarte, esa nación ejemplo, esa nación a la que todo el mundo quería ir. De ahí viene el eslogan del sueño americano. Toda la gente iba a Estados Unidos en busca del sueño americano. A veces ese sueño no es un sueño, sino a veces para algunos es una pesadilla, pero igual digamos que Estados Unidos se convertía en la tierra de las oportunidades, en el lugar donde había provisión económica, donde había salud, donde había estabilidad, donde el hogar tenía valor, y todo esto que sucedía en ese lugar, ¿de acuerdo?
y querían que ellos fueran ejemplo para muchas naciones. Estados Unidos viene y empieza en un proceso de deterioro. eh, su poder, su autoridad, su prosperidad económica empieza a llevarlo a la vanidad, a ensorbecerse, a llenarse de orgullo, a olvidarse del Dios que les da la bendición. Y bueno, suceden muchas cosas, pero yo quiero referirme al 2001. Llega el 2001, las Torres Gemelas, el 9/11. Y con el atentado del 9/11, resulta que hay un evangelista que murió hace poco, Billy Graham. Vivió este hombre 100 años. Y durante los años 70 y 80, este hombre fue un hombre que llevó el evangelio por todos los Estados Unidos. Entonces, historia otra vez, 60, empieza a moverse los primeros grupos de liberación femenina, aparece el movimiento hippie, amor y paz, un montón de situaciones, pero en medio de esto este Billy Graham era un hombre que llenaba estadios, predicando la palabra de Dios, hablando del amor de Dios, de la gracia de Dios, y Billy Graham llega a tomar tanto renombre en los Estados Unidos. Es más, la revista Times, creo que declaró que Billy Graham era una de las 20 mentes más brillantes del siglo XX. No estoy hablando de un año específico, no estoy hablando de una década, estoy hablando del siglo XX. Y esa revista Times, en una de esas estadísticas que hacen, nombró a Billy Graham como una de las 20 mentes más brillantes del siglo XX. Y este Billy Graham se convirtió en el asesor espiritual de muchos de los presidentes de los Estados Unidos. Cuando sucede lo de las Torres Gemelas, entonces mucha gente se vuelca donde Billy Graham con rabia en el corazón y le pregunta: ¿dónde está el Dios en el que hemos creído que ha permitido que esto pase en suelo americano? Y Billy Graham le responde a ellos: les voy a responder con una pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando ustedes decidieron sacar a Dios de sus hogares, decidieron sacar a Dios de sus escuelas, prohibieron orar y prohibieron leer la Biblia? Y fue la forma que encontró este hombre para hablar acerca de lo que estaba sucediendo. Y entonces cuando Estados Unidos le da la espalda a Dios, es cuando viene el deterioro de esta nación. Durante muchos años Estados Unidos enviaba misioneros a todos lugares. Creo que sin temor a equivocarme, las iglesias cristianas en Latinoamérica empezaron por misioneros americanos. Y misioneros que pagaron un precio, porque no era sencillo llegar. Lo hablo por Colombia, pero me imagino que lo que pasó en Colombia se repitió en México, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en muchos países. Pero estos misioneros no llegaban a las grandes urbes, no llegaban a Caracas, a Bogotá, a La Paz, a Santiago, no, llegaban a pueblos, llegaban a veredas. Vea el concepto de educación. Entonces ellos colocaban la iglesia, colocaban una escuela y empezaban sus misiones y empezaban a colocar esas misiones. Pero hablando de la historia, por ejemplo, la iglesia cristiana en Colombia, que tiene una historia más o menos de unos 70, 80 años, resulta que esos primeros misioneros eran apedreados, eran desechados, sus templos eran cerrados, era prohibido en los supermercados venderles el alimento, si se enfermaban era prohibido en las droguerías venderles la medicina, ¿de acuerdo? Entonces, solamente hablando de Colombia, estaba el Partido Liberal y el Partido Conservador para esa época, y todo lo de la violencia, ¿de acuerdo? Entonces la violencia era entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador estaba aliado con la Iglesia Católica, y en cierta forma nunca se aliaron el Partido Liberal y la Iglesia Cristiana, pero sí era como la persecución tanto a liberales como a los cristianos. Así que Estados Unidos le debíamos mucho en ese momento, pero hay un punto de la historia donde Estados Unidos enfría su corazón y se empieza a apartar de esa comunión que debe tener con Dios. Y aquí es donde yo quiero hoy simplemente esbozar algo para poderlo desarrollar a lo largo de esta semana. Y mi primer punto sería: cuando confiamos y dependemos de Dios. Cuando confiamos y dependemos de Dios. Y resulta que Estados Unidos, iniciando, decidió esto, sus padres fundadores. Cuando uno lee la carta ahora, con todo este tipo de cosas de
¿cómo se llama? Ay, se me fue la paloma, de cosas de conspiración, ¿de acuerdo? Entonces ahora dicen que Washington y que todos ellos eran masones y no sé qué, bueno, hay un montón de cosas y no voy a entrar a decir si eso sí no, porque no me consta, no tengo el conocimiento, no sé cómo decirlo, solamente sé lo que he escuchado, pero yo no he leído un documento tal como, o sea, no he hecho la investigación, y hasta que yo no haga la investigación no puedo afirmar si algo es cierto o no es cierto, pero lo que sí sé es que esos padres que firmaron la primera constitución de los Estados Unidos fundaron una nación que era como esa luz que se levantaba para brillar, lo que decía Mateo. Eso fue lo que ellos determinaron. Y creo que fue lo que pasó durante muchos años. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Usted siempre me ha escuchado predicar este texto sobre nosotros, sobre de una manera particular o como familia o aún como iglesia, fundamentar nuestra vida sobre la palabra. Pero aquí yo quiero hablarle de Estados Unidos, porque Estados Unidos tomó esta palabra, se apropió de esta palabra e hizo que Estados Unidos se fundara sobre la roca. Y la roca es Cristo y la roca es la palabra. Entonces los puritanos fueron esos hombres sabios, pero ellos ¿por qué eran sabios? Porque tenían el temor de Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios no estamos hablando de miedo, no estamos hablando de pánico. Permítame, hago paralelo nuevamente, porque acá cuando en Sudamérica, bueno, Centroamérica, porque en Centroamérica también fue algo atroz. Entonces cuando llegaron los conquistadores llegaron con una cruz y a los pobres indígenas, o a las buenas o a las malas, pero tenían que creer en el Cristo que ellos estaban predicando. No había forma no, creen o creen, y era impuesto por ellos, pero no había una comunión, no había una vivencia. Los puritanos, digamos que tenían más fundamento en la palabra, tenían más convicción. Recuerde que se llamaban puritanos porque ellos querían purificar la iglesia, querían llevar a la iglesia a lo que estaba determinando. Entonces ellos tienen en su corazón un temor de Dios. Ellos tienen en su corazón un caminar en la gracia, en el amor de Dios, y entonces aprenden a darle valor a lo que Dios le da valor. Y esto me parece impresionante, porque entonces ellos como nación, en sus políticas, en su norma de sociedad, en la forma de educación y en todo lo que tiene que ver con una sociedad, empiezan a valorar todo de acuerdo a la perspectiva de Dios. Vuelvo y les digo, si yo me detengo en esto va a ser muy largo, pero resulta que cuando yo veo la transición del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del desierto a la tierra prometida, allí no solamente se quedan allí muriendo en el desierto aquellos duros de corazón que no creyeron, sino es un proceso de renovación en la mente y en el corazón para llevarlos a algo sobrenatural. Eso es otro tema. Todo esto es muy largo, es muy denso, pero entonces en otra ocasión se los voy contando. Pero acá estos hombres puritanos entonces deciden darle valor a lo que Dios tiene valor. Y ellos deciden colocar fundamentos sobre esos principios y empiezan a colocar esos valores, esos principios sobre su nación. Ahora, ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esos principios? El valor a la vida. Para ellos la vida es sagrada, para ellos la vida tiene un significado supremo. Dios es el dador de vida y Dios es el único que lo puede quitar, y entonces empiezan a manejar ese concepto de valor de vida. O ellos conocen o saben la integridad. Para ellos la palabra tiene valor, la palabra tiene poder, no tienen conflicto con eso, no tienen conflicto con la integridad. No sé en este momento, yo no puedo decir eso en este momento, pero por ejemplo, obviamente tiene que ver con la cultura, pero mientras que nosotros en países latinoamericanos vemos cómo los gobernantes roban los impuestos y cómo la gente quiere evadir los impuestos porque piensa que los otros los están robando, y al fin y al cabo ambos lados empiezan a robar y empiezan a desangrar una nación. Resulta que Estados Unidos desde el principio tiene ese concepto y cada persona paga lo que tiene que hacer y no tiene el problema de si lo hago o no lo hago, sino es una conciencia, es algo que está insertado ahí en el corazón,
corazón porque es el principio de la palabra, la integridad. Los gobernantes entienden la postura, la posición que tienen. La autoridad es una autoridad que se respeta. Hasta el día de hoy, yo hablaba con mi familiar hace poquito que estaba en Estados Unidos y le contaba cómo acá en Suba, por ejemplo, unos jóvenes rodearon a unos policías y los pobres policías solamente con sus escudos se defendían y los jóvenes les mandaban ladrillos, piedras y todo, y ellos me decían cómo en Estados Unidos es delito federal tocar a un policía, ni siquiera golpearlo, tocarlo, y da cárcel, los llevan a la cárcel. Y entonces uno decía, claro, qué concepto tan diferente de autoridad. Y había principios básicos sobre la familia. O sea, la familia se respetaba, pero la familia según el modelo bíblico. Papá, mamá e hijos. Y era un núcleo sagrado, era algo que se guardaba, que se cuidaba, que se valoraba, que tenía bendición, que tenía un realce. Obviamente las familias, como en cualquier comunidad, tenían problemas, tenían conflictos, tenían dificultades, pero como que primaba ese valor, ese respeto. Los padres no andaban por allá divorciándose y yéndose a otros lados a buscar otros hogares o a engendrar hijos y no responder por ninguno. No, ellos estaban en su hogar. Las mujeres eran sujetas a sus esposos, trabajaban hombro a hombro. Creo que era el hombre el que salía a trabajar y las mujeres, su trabajo era estar en su casa, seguramente labrando la tierra, seguramente cuidando a sus hijos, y sus hijos eran formados en la escuela y el domingo en la iglesia, y tenían esa dualidad en cuanto a la preparación y a la formación, ¿de acuerdo? Es más, cuando yo pienso en la iglesia que llegó a Colombia, como yo fui formado en la iglesia hueldellana, y la iglesia hueldellana es una iglesia de tradición histórica, entonces yo tuve la oportunidad de ir a Medellín. Y en Medellín yo conocí de las primeras obras, y las primeras obras, es más, acá en Bogotá hay una iglesia, barrio Santa Isabel, la calle Tercera, abajo de la 30, arriba, perdón, de la 30, y resulta que esa iglesia es estilo los Ingalls, perdón, es la misma capillita, no sé qué, y había la forma de tener una escuela, porque era el concepto de ellos, era la forma en la que tenían esa parte, y ese era el valor. Ahora, mientras que Estados Unidos fundamentó su sociedad sobre los principios de la palabra, Estados Unidos empezó a emerger como una nación visible al mundo, como esa luz. Entonces sus instituciones empezaron a crecer, su parte política, su parte de educación. ¿Recuerdan lo que hablamos de los 7 montes? Empezó a crecer el arte, empezó a crecer la ciencia, empezó a crecer la familia, la parte espiritual tenía una gran influencia, tenía un gran valor dentro de la sociedad, y Estados Unidos se levanta como ese estandarte. Pero en algún momento determinado deciden voltearlo. Ahora, yo no puedo decirle, y eso fue tal año, eso fue tal día, eso fue con tal presidente. No, yo creo que lo que pasó con la nación de los Estados Unidos es lo mismo que pasa con nosotros cuando dejamos enfriar nuestro primer amor. Que de pronto un día dejamos de leer la palabra, de pronto otro día dejamos de orar, de pronto otro día se nos hace fácil no ir a la iglesia. De pronto ya es más importante el paseo que ir a la iglesia, y sin darnos cuenta, ya hace rato, sí, amamos a Dios, pero amamos a Dios de lejos, como Pedro lo siguió, lo seguimos de lejos, pero hemos enfriado nuestro corazón, y cuando enfriamos nuestro corazón, entonces nos damos cuenta que prácticas que ya habíamos dejado porque ahora éramos hijos de Dios, ahora las hacemos. Entonces usted empieza otra vez a hacer negocios que como que no son correctos, y empieza a tener un vocabulario como que no es el correcto, y empieza a tener actitudes que no son las correctas, porque empezó a enfriar su corazón. Y eso fue lo que empezó a suceder con los Estados Unidos. Yo no puedo desconocer o no puedo dejar de recordarles a ustedes que por más que Estados Unidos fuera una nación que fundamentó su palabra en los principios de la Biblia, dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Así que aún esa nación que quería instituir la palabra como su fundamento, era compuesta por hombres y mujeres tan pecadores como nosotros, tan llenos de defectos como nosotros. Y eso es el contexto que tenemos que entender. Entonces, cuando esto en el proceso del tiempo transcurre, entonces viene mi segundo punto. Cuando no confiamos ni dependemos de Dios. Y hay un momento donde ellos dejan de depender de Dios. Dejan de depender de lo que Dios ha querido, y empiezan a salirse del contexto de lo que Dios quiere. Y entonces empiezan a pensar que ellos pueden sin Dios.
y se cegan primero, se enceguecen, y en segundo lugar se llenan de orgullo pensando que ahora son la gran nación y olvidan de dónde ha venido ese reconocimiento y piensan que es por ellos mismos. Y Mateo 7, 26 al 27, que es la siguiente parte, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿De acuerdo? Así, ¿qué pasó con ellos? Los puritanos fueron sabios, pero fueron sabios porque tenían el temor de Dios. La gente se empezó a volver gente necia, pero gente necia, ¿por qué? Porque se hicieron sabios en su propia prudencia, porque dejaron de contar con el consejo de Dios y empezaron a entender su propio consejo, a entender que eran ellos, que tenían la capacidad, que tenían el talante, que tenían la capacidad. Ahora, recuerden que la mentira de la serpiente a Eva en el huerto del Edén es la serpiente que constantemente se repite en la historia. Serán como dioses. ¿De acuerdo? Si usted mira las culturas históricas, los egipcios, los romanos, los griegos, todos querían recibir reconocimiento. El César romano en la época de Roma, en la época que nace Cristo más o menos, eran hombres que ellos querían buscar adoración como Dios, ¿de acuerdo? Ellos levantaban sus propias bustos para que los adoraran, ¿de acuerdo? Cuando usted mira las pirámides en Egipto es exactamente lo mismo, querer buscar la adoración, querer buscar el reconocimiento, ¿de acuerdo? Y eso sigue, o sea, estamos en pleno siglo XXI y eso sigue. Eso sigue. Entonces a veces tenemos líderes que quieren encumbrarse como lo último, como que después de ellos no hay más. Usted, yo sé que está pensando en algunos nombres, yo no le voy a dar ningún nombre, pero que vienen a colocarse como los mesías, como los salvadores y como los únicos dueños de la verdad, ¿de acuerdo? Ahora, ellos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Estoy hablando del país como tal. Y olvidaron o desecharon los principios sobre los cuales fueron fundamentados. Entonces, poco a poco, su cultura, sus artistas, las cosas que empezaron a manejarse, empezaron a desecharse, ¿de acuerdo? Y resulta que hay dos, hablando de cultura, hay dos cosas que son fuertes en Estados Unidos. Ahora, viene de muchos años atrás. Esto que yo le estoy hablando viene desde la época del hipismo, viene desde los 60, viene desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay muchas cosas que han pasado. ¿Sabe qué? A ver, yo espero que me entienda, pero ¿sabe algo que tiene el diablo? El diablo lo que tiene es paciente. O sea, el diablo sabe que las cosas no son de un momento a otro. Y él ha empezado a maquinar a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Y esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, desde Hitler, bueno, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Pero resulta que hay dos episodios antes de las Torres Gemelas que marcaron también a Estados Unidos y tienen que ver con el arte. Entonces, en los años 70 aparece bueno, 60 aparece Elvis Presley con movimientos sensuales y con un montón de cosas y con una tendencia a la rebeldía. Después aparece John Travolta. Los de mi generación sabemos que éramos muy chiquitos, pero Fiebre de Sábado en la Noche y un montón de cosas. Y después aparece Madonna en el escenario, y Madonna tiene un concierto donde esta mujer se viste de novia, pero se bota al piso y se arrastra como si estuviera haciendo una pordiosera. Y en ese momento fue escandaloso para el mundo entero, pero otros lo aplaudieron como una osadía en medio de la sociedad. Años después viene Britney Spears, no recuerdo cómo se pronuncia el nombre de esta cantante, con otra, creo, con Madonna mismo, y en pleno concierto se dan un beso apasionado, y es como abrir puertas de perversidad, como abrir puertas de cosas. Hoy usted ve en Estados Unidos hay un canal que lo vemos en Latinoamérica, bueno, lo vemos no que lo vea yo, sino que está abierto para nuestros jóvenes, y es MTV, y MTV es una porquería completa. O sea, son videos, son cosas que permiten un montón de cosas. Entonces, ¿cómo ese tipo de cultura, más los políticos, más la ciencia, más un montón de cosas, empiezan a confabularse para apartar el corazón del hombre
de Dios, de su creación, así, de su creador, perdón. Así que ese Dios que estaba latente en los Estados Unidos empieza a desvanecerse y empieza a emerger un Dios diferente. Y ese Dios se llama el dólar. Y entonces Estados Unidos se convierte en una nación totalmente consumista. Allá todo es consumo, no hay ahorro, no, todo el tiempo es la última moda, el último carro, la última cosa, pero se convierte tan aferrado que entonces la gente trabaja en ese sentido, ¿de acuerdo? Y ellos olvidan esos fundamentos. Ahora, no solamente son simples ideologías de un partido político u otro, que es lo que yo estoy hablando acá. El asunto en Estados Unidos no es tanto si los republicanos tienen la razón o los demócratas tienen la razón. Aquí son ideologías que van en contra del reino de Dios e ideologías que van a favor. Entonces, los que están en Estados Unidos, quiero decirles algo que yo pienso sobre Colombia. Aquí no se trata si es el uno o el otro, porque a veces yo cuando voy a votar digo no hay por quién, no hay a quien darle el voto, no hay alguien en que yo pueda confiar porque creo que va a cumplir las expectativas, pero tal vez hay una tendencia donde hay un sector que es más enraizado en ir en contra de la palabra que otro, ¿de acuerdo? Y entonces tal vez era lo que decía Paola ayer, que entonces en medio de que no hay cómo, tendríamos que manejarlo. Yo hablaba con alguien en los Estados Unidos y le decía, yo no puedo quejarme hoy de esto porque es lo que tenemos. Pero entonces tiene que ver con cómo nosotros desafiamos a nuestros jóvenes para que nuestros jóvenes entiendan desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva del mundo, no desde la perspectiva de hombres y mujeres que de pronto no tienen a Dios en su corazón y lo que sacan es todo su veneno en medio de un montón de conocimiento, sino cómo generamos una cosmovisión desde la palabra de Dios del reino, ¿de acuerdo? Porque entonces el asunto no es ideología de un sector político u otro, sino ideología de lo que va a favor o en contra del reino de Dios. Porque entonces se levantan hoy en día y ahí no solamente está Estados Unidos abanderando esto, sino todo lo que afecta al resto de la humanidad. Entonces, por ejemplo, yo no sé si los que viven en Estados Unidos lo vieron como algo alarmante, pero para mí sí fue. Y fue en el gobierno del presidente Obama, que dio una apertura a la parte del movimiento LGTBI y entonces la Casa Blanca fue iluminada con luces que radiaban la bandera del movimiento LGTBI. Uy, pastor, usted es ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la gente que odia ay, bueno, ¿cómo? Al movimiento LGTB. Se me olvidó la palabra en este momento, pero no, nosotros no somos, no discriminamos, se me olvidó la palabra, sino que nosotros lo que tenemos es el entendimiento de que aunque amamos a los pecadores, no podemos ir con el pecado. O sea, el pecado no tiene. Ahora, para colmo de males llegó el Papa y dice que no, que sí, que pobrecitos. Ahora, vuelvo y digo, no es, ay, se me olvidó la palabra. No es que nosotros seamos, ay, Dios mío, la palabra. Bueno, que no hacemos esa sección, sino que no podemos ir en contra de los principios. Entonces, hay gobiernos que están en este sentido. Entonces, hay gobiernos pro aborto. Entonces, yo no puedo ir con un gobierno que está en favor del aborto, porque el aborto es acabar con la vida. Yo no puedo, la corrupción que se mueve en ambos sentidos. Yo no puedo abanderar un gobierno o darle mi aval que está en rebeldía o que atenta contra los principios de la familia. Y los principios de la familia, según la palabra, es hombre, mujer e hijos. En ningún lado en la palabra dice hombre con hombre o mujer con mujer, o no dice hombre con animal, porque usted dirá, uy, pastor, pero quiero decirle que en Europa ya es tanta la cosa que hay situaciones donde permiten matrimonios con animales, donde permiten cosas que son entre hermanos, entre padres e hijos, pero son cosas totalmente pervertidas que atentan directamente en contra de los principios de Dios. ¿Y por qué? Porque estamos llegando a esos tiempos apocalípticos donde vendrá esa comezón de oír y donde nos apartaremos de la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque dejamos la palabra, y aquel que deja la palabra entonces fundamenta su casa sobre la arena, y entonces vemos sociedades que son sociedades totalmente vulnerables. ¿Sabe qué me duele a mí en Estados Unidos, qué me duele en Colombia y qué me duele en el mundo entero? Que no tenemos líderes.
por lo menos a nivel político, no tenemos un líder que uno diga se levantó esta persona y esta persona nos representa. No porque indistintamente, y vuelvo y le digo, no me estoy metiendo en Estados Unidos, no estoy diciendo voy por este, voy por el otro, eso es mi comentario personal y me lo guardo, pero resulta que los dos líderes tienen cosas que uno dice, pero hombre, entonces por ejemplo, Trump a veces con su grosería, con sus salidas en falso, que le quitan como esa imagen de seriedad y de respeto, pero este otro señor con investigaciones por abusos sexuales y una cosa, y uno dice, bueno, y entonces ¿por qué no había más líderes? ¿No había en quién más depositar la confianza de una nación? Y de ahí para adelante entonces usted piense, porque resulta que lo que pasa en Estados Unidos afecta directamente el resto del mundo. Por eso yo termino con esto, y es mi tercer punto, y es que nosotros, como hijos de Dios, sea que usted esté en Australia, sea que usted esté en Ecuador, sea que usted esté en Estados Unidos, o sea que usted esté en Colombia, nuestra posición como reino de Dios, como iglesia de Jesucristo, donde quiera que estemos, es que nuestros pies estén bien puestos sobre la tierra. O sea, nuestros pies deben estar bien firmes, debemos estar cimentados sobre la roca. Y acá yo quisiera entonces hablar de nuestro reino, que es el reino de los cielos, que lo estamos instituyendo en esta tierra, que nosotros somos los que tenemos que mostrar el reino de Dios. Y entonces tomaría lo que dice Mateo 5:16, que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que tenemos una responsabilidad ante Dios de ser los embajadores. Tenemos una responsabilidad ante Dios de mostrar el verdadero evangelio, de caminar en lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Y está en nosotros el regresar a los principios, ¿de acuerdo? Sí, qué triste, no hay por quién votar, listo, sí, muy triste. Pero como iglesia, ¿estamos preparando a nuestros jóvenes? Estamos preparando para que dejemos ese evangelio mezquino y solamente que Dios me va a bendecir, que Dios me va a dar casita, que Dios me va a dar un carrito y que voy a estar feliz. Y estamos entendiendo que es mucho más, que nosotros tenemos que impactar, que tenemos que ir más adelante, que tenemos que cambiar, que los que están levantando a sus hijos, que son adolescentes, jóvenes, niños, bebés, que tienen a sus hijos, tienen que levantarlos con fundamentos y con principios y tienen que ir hacia adelante en lo que Dios quiere. ¿Entendemos esa connotación de lo que Dios quiere? Porque entonces defendemos nosotros como cristianos la vida. O sea, yo no puedo tener una posición dualista. O sea, yo no puedo en la iglesia amar a Dios, querer a Dios, amar su palabra, pero por fuera en mi parte política entonces tener un alineamiento con aquellos que son pro aborto, con aquellos que permiten que la familia se degenere. O sea, no hay una congruencia. Porque la palabra, y creo que yo la compartí el domingo en el culto, y es que Dios dice, o somos fríos o somos calientes, pero los tibios los vomitará de su boca. Entonces yo no puedo jugar a que me gusta esto en la iglesia, porque en la iglesia cantamos ahí tan lindo, y ese Mateito como canta, y esa Laurita tan bella, y mi pastorcito, y mis líderes, y afuera entonces pienso de una manera diferente. No, tenemos que formar un pensamiento cristiano. Tenemos que formar un lineamiento y tenemos que entender que nosotros somos la resistencia. Ahora ya no somos solamente la luz, sino recuerde la sal. Entonces somos la sal que impide que el pecado avance y que estemos allí. Así que tenemos una responsabilidad y yo quiero hoy que usted coloque sus pies firmes sobre la roca, sobre lo que Dios quiere, y que podamos entender eso que Dios está determinando. Amén. Así que espero que este abrebocas de todo lo que vamos a hablar esta semana sea de bendición para su vida, pero más que de bendición, sea de desafío. Oramos por los Estados Unidos, oramos para que esto se resuelva pronto, para que si hubo fraude, yo no sé si hubo o no, pero si hubo fraude que salga a la luz, si no hubo fraude que se reconozca y que Dios tome el control de la situación, pero que no afecte la economía y que no desestabilice a la nación. Y oramos también por nuestros pueblos latinoamericanos, oramos por Venezuela, oramos por lo que está pasando ahorita en Perú. Que destituyan un presidente, eso no es un chiste, eso no es como si sacaran al panadero de la panadería de la esquina. Si para la panadería de la esquina es duro que saquen a su panadero porque empiezan los clientes por el sazón y todo, mucho más duro que un país ante el mundo entero diga, tuve que destituir a mi presidente por... O sea, lo que está pasando en el mundo entero es muy fuerte y tenemos que volver nuestros ojos
a Dios, ¿de acuerdo? Así que yo les invito a que oremos en este momento, y en estas oraciones vamos a orar también por los Estados Unidos, obviamente. Vamos a orar por nuestros abuelitos. Vamos a orar para que Dios los siga sustentando. Vamos a orar por Olguita y su familia, para que Dios les fortalezca en este momento, aunque están muy fortalecidos, pero para que Dios esté con ellos. Saludamos y vamos a bendecir la vida de Víctor, de Catalina, de Santiago, que están celebrando la llegada de Sofía a su hogar. Vamos a orar por el hermano de Marta, que ha estado delicado, y concluimos, ¿de acuerdo? Así que por favor no se desconecte. En este momento más que nunca necesitamos estar unidos en oración. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti como tus hijos, Señor, y queremos venir, Señor, a adorarte, a bendecirte, a exaltar tu nombre, Señor, y a declarar que tú eres bueno, que tú eres santo, y que para siempre, Dios, es tu misericordia. Hoy venimos delante de ti, Señor, para adorarte. Hoy venimos delante de ti para bendecirte. Hoy venimos delante tuyo para exaltar tu nombre y para declarar, Señor, que tú eres bueno, que tú eres santo y que para siempre es tu misericordia. Hoy te pedimos que nos ayudes a depender, Señor, de lo que tú estás hablando, Señor, de lo que tú nos estás llevando al corazón, Señor. Hoy queremos rendir nuestra vida delante de ti. Hoy queremos, Señor, humillarnos delante de ti para decirte que te amamos, que te queremos y que no queremos soltarnos, Señor, de tu mano, sino que queremos seguir unidos, Señor, a lo que tú quieres, Padre. Hoy te pedimos que perdones, Señor, nuestra independencia, cuando nos queremos ir por nuestro lado, Señor, y no entender tu gracia, no entender tu amor, no entender tu misericordia. Hoy nos colocamos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que nos enseñes a poner nuestros pies sobre la tierra y a caminar conforme a tu palabra. Hoy colocamos la nación de los Estados Unidos delante de ti, Señor, y clamamos, Dios del cielo, para que tú tomes el control sobre todo lo que está sucediendo allí, Señor, en este país. Una cosa es lo que hablan los medios de comunicación, otra es lo que dicen, Señor, las personas que están pugnando por el poder, Señor, pero otra lo que realmente se teje abajo, Señor. Tal vez no tengamos el conocimiento total de todo lo que esté sucediendo, pero Padre, hoy colocamos nuestra confianza en ti y declaramos, Dios, que tú tendrás el poder, Señor, para solucionar, Dios. Tal vez si nosotros pensamos que no tiene nada que ver con nosotros, permítenos entender, Señor, que todo esto hace parte de una maquinación espiritual del enemigo para traer caos, para traer zozobra. La palabra dice que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, y sabemos que él lo hace a través de polarizar nuestras naciones, Señor, de traer caos, de traer hambre, de traer tal vez el quiebre de la sociedad, Señor, pero hoy colocamos nuestra confianza y nuestra esperanza en ti y declaramos, Dios, que tú eres el que bendice, Señor, nuestras vidas. Bendecimos a los Estados Unidos y bendiciendo a los Estados Unidos, quiero bendecir a toda Latinoamérica, Señor, desde México hasta Argentina, hasta Chile, Señor, todo Centroamérica, todo Suramérica, Señor, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Señor, Uruguay, Paraguay, Señor, Argentina y Chile, Dios, los colocamos, las Guyanas, delante tuyo, Señor, para que tú obres, para que tú bendigas, para que tú levantes, para que tú fortalezcas, Dios. Hoy nos unimos, Señor, en oración por la familia de Olguita, Señor. A Olguita, Señor, enviamos palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de fortaleza y de bendición, Señor, declarando que esta fortaleza que ella ha mostrado en este día, tú le seguirás manteniendo en esa misma fortaleza a lo largo de este proceso que tiene que vivir de estar, Señor, dándole el último adiós a su papá y de estar fortaleciendo a su mamá, pero también oro por sus hermanos, por los nietos y por las personas que están viviendo esta pérdida en este día, Señor, y también nos alegramos con Víctor, con Catalina, con Santiago y bendecimos a Sofía, le damos la bienvenida a este mundo, Señor, a esta niña, y te pedimos que sus papás la puedan formar en el carácter, en la comunión contigo, Dios, que tú guardes a esta niña en tu amor, en tu gracia y en tu bendición y que tú la levantes. Gracias te damos por ella, Señor. Oramos por el hermano de Martica, te pedimos, Dios, que tú bendigas, Señor, al hermano de Martica, que tú, Señor, seas obrando, Padre.
Solamente tú puedes entrar en su mente, en su corazón y traer sobre él la paz, la tranquilidad que él necesita. Te pedimos, Dios, que tú lo sustentes, que tú lo bendigas y que obres tu perfecta voluntad en él, llevándolo en tu gracia, en tu amor y en tu bendición. A ti te damos toda la gloria y a ti toda la honra, Señor. Colocamos nuestros abuelos delante de ti y te pedimos que tú los bendigas y te damos gracias por esta noche de bendición y por permitirnos, Señor, compartir contigo la palabra de vida, la palabra de bendición en la que tú nos fortaleces y nos bendices. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, iglesia, esperamos sus comentarios, esperamos que esta palabra haya sido de bendición y la mejor manera que usted nos lo puede hacer saber es a través de sus comentarios en el chat, así que puede en este momento decir si le gustó, si no le gustó, qué le pareció y que podamos seguir adelante, ¿de acuerdo? Gracias también por sus diezmos, por sus ofrendas, ustedes nos ayudan a seguir adelante en esta labor de bendición, así que bendecimos al dador alegre, pedimos que Dios siga multiplicando, bendiciendo y que usted no olvide su compromiso con el Señor, que Dios le pueda bendecir, ¿de acuerdo? No olviden los grupos de influencia, todos nos podemos conectar, no importa en qué lugar del mundo usted esté, se puede conectar con un grupo de influencia, así que hay una señora que ayer nos escribió, no sé si nos está viendo hoy, que estaba pidiendo para ir el domingo a la iglesia. Claro, bienvenida, nos alegrará mucho tenerte con nosotros en la iglesia, así que el viernes cuando yo mande o el jueves por la noche me puedes recordar al chat y yo te mando el formulario o te llamo para escribirte yo mismo y bienvenida a la iglesia. Y todos los que se quieran inscribir, recuerden que el domingo de este domingo depende si el próximo ya abrimos un segundo servicio o no, de acuerdo como veamos la asistencia este domingo, que solamente será un servicio, de acuerdo. Y seguimos, recuerden que mañana y el viernes y el sábado en la noche nuestro ICAS en casa, y prepárese para la palabra del domingo porque va a estar poderosa en la bendición del Señor. Yo me despido, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Mateo y yo, que estamos acá en este set de grabación, nos alegramos de poder contar con su compañía y esperamos que pasen una feliz noche. Dios los bendiga y hasta mañana.